Fernando Rospigliosi. Él nos acompaña esta noche porque ya se encuentran en Washington. Está el almirante Córdoba, el ex ministro de la Producción, el señor Córdoba, para llevar adelante esta suerte de reclamo, esta queja que se va a presentar para pedir o fortalecer el pedido que ha hecho la señora Fujimori aquí para una auditoría electoral por parte de organismos internacionales. Señor Rospigliosi, muy buenas noches. Fernando, gracias por atendernos esta noche. Buenas noches, Mávila. Bien, hoy conversábamos antes en el programa y escuchaba también en N Portada hablar de una suerte de división de las derechas y de un deseo de Fuerza Popular de empezar a marcar distancia frente a derechas más extremistas, como por ejemplo la que personifica Rafael López Aliaga, lo cual tendría un correlato en la posición que tendrían ambas fuerzas en el próximo Congreso. ¿Qué hay de cierto en esto? Nada, no hay nada de cierto, es absolutamente falso. Todos estamos luchando por que hayan elecciones limpias y transparentes, que no se deje pasar el evidente fraude que se ha cometido en esta segunda vuelta electoral. Todos tenemos el propósito también de luchar contra la posibilidad de que se implante una dictadura chavista en el Perú, así es que tenemos propósitos comunes, que la división en estos objetivos es absolutamente falso, no es cierto. De acuerdo, pero el Jurado Nacional de Elecciones continuará con la labor y estas acciones que se están adoptando de alguna manera insinúan que no se respetará o se desconocerá lo que diga el jurado, aun cuando los enunciados van en el sentido contrario. Mira, se están haciendo todos los trámites, todos los reclamos, todas las impugnaciones dentro del marco legal. Desgraciadamente, el Jurado Nacional de Elecciones está actuando de una manera completamente irregular. No está admitiendo la posibilidad de revisar el padrón electoral, no está admitiendo la posibilidad de revisar las pruebas del fraude. Entonces, si no se pueden revisar las pruebas del fraude, evidentemente no hay nada que se pueda demostrar. El propio magistrado Luis Arce, que renunció recientemente al Jurado Nacional de Elecciones... Pero sabía que no podía renunciar, él, ¿no? Él renunció y no sabía que podía hacerlo. Es decir, ayer conversábamos con la doctora Echaíz y la verdad era difícil entender incluso y justificar que él, conociendo las reglas de juego, renunciara cuando no podía hacerlo. Bueno, no renunció, usó otro mecanismo, pero no estamos hablando en términos jurídicos, sino en términos prácticos que todo el mundo entiende. Finalmente él salió, se retiró del Jurado Nacional de Elecciones. Ya ha hecho una serie de observaciones desde la primera vuelta, desde antes de la primera vuelta, y el comportamiento del jurado ha sido realmente desastroso. Por ejemplo, liquidó con razones formales al APRA, a las listas del PPC, a varios otros partidos, permitió que Martín Vizcarra fuera candidato. Eso es inconcebible. Era obvio que, como la ley lo dice, tenía que estar 6 meses fuera del cargo público que ocupaba. Y no estaba 6 meses fuera del cargo público, lo dejaron postular. La señora Boluarte no ha renunciado al organismo electoral. Está absolutamente prohibido que los funcionarios de los organismos electorales participen en los procesos. Se ha demostrado que la señora Dina Boluarte había cobrado recientemente su salario en la RENIEC. Después ahora la RENIEC lo ha desmentido RENIEC, no ha cobrado. Sí. La RENIEC bueno, pues, pero ya quitaron lo que había salido en su página web. Y la señora tampoco había renunciado, había pedido licencia. A la señora Dina Boluarte le impidieron postular al Congreso. Y exactamente las mismas razones que hacen que no pueda postular al Congreso son las que obviamente hacen que no pueda postular a la vicepresidencia. Le impidieron postular al Congreso como es de ley, pero la dejaron postular a la vicepresidencia. Es decir, es obvio que el comportamiento del jurado de elecciones, de la mayoría del jurado de elecciones, es completamente irregular, como bien ha denunciado el rector Arce. Entonces, estas cosas son las que
se están llevando en este momento a la OEA. La pregunta, y ahí hay una prueba, sí, la pregunta, que no hay división. Ahí hay una prueba de que no hay división. De acuerdo, permítame un paréntesis a esta reflexión. Si estos problemas vienen siendo arrastrados desde la primera vuelta, ¿por qué recién ahora, cuando hay dos candidaturas, un lado, ¿no?, de las fuerzas en contienda es la que cuestiona el papel del jurado? Porque entonces tendríamos que retrotraernos incluso a la primera vuelta y anular todo lo hecho por el jurado. ¿Es esa su posición? No, para nada. Pero lo que yo estoy haciendo es un resumen de todas las irregularidades que sí fueron denunciadas. Los apristas denunciaron cómo ellos habían salido irregularmente del proceso, también el PPC. Y hubo muchas otras personas que, sin ser del APRA o del PPC o de los partidos que fueron excluidos del proceso, se sumaron a esas denuncias, respaldaron esas denuncias, pero sin embargo esto fue pasado por alto por el Jurado Nacional de Elecciones. El señor López Aliaga también denunció lo ocurrido en la primera vuelta. O sea, no es que ahora se denuncien las irregularidades que ha cometido el Jurado Nacional de Elecciones, no, esto se viene denunciando desde hace tiempo. Y el propio magistrado Alce siempre mantuvo una posición discrepante con todas estas irregularidades que cometía la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones. Y sobre lo que dices de la división, te digo que hoy día están en Washington presentándose ante la OEA Nano Guerra García de Fuerza Popular, el almirante Montoya de Renovación Nacional, la señora Nidia Vilches del Partido Aprista y el señor Daniel Córdoba, que ha sido jefe de plan de gobierno de Alianza para el Progreso. O sea, no hay ninguna división. Ahí están todos unidos en función de la lucha contra el fraude y en función de la lucha contra la posibilidad de una dictadura chavista en el Perú. Estamos hablando de las fuerzas de derecha, distintos grupos, pero usted reitera, y eso es muy interesante, frente a cualquier rumor o interpretación, que en el Perú existe una derecha unida. Mira, si tú le dices derecha al APRA, no creo que les vaya a gustar. Yo no he dicho que sean de derecha. Yo digo, correcto, son los que están unidos en función de la democracia, de la lucha contra el fraude y la lucha contra la posibilidad de que una dictadura chavista se implante en el Perú. Claro, no, me refería a la primera pregunta cuando le hablaba de la relación más bien entre la posición extrema, a partir de lo que se ha dicho, sobre todo tras lo ocurrido el fin de semana. Dos manifestaciones, una convocada por Rafael López Aliaga, otra por Keiko Fujimori. Entonces uno dice, de pronto, y algo está pasando, ¿no? Y hay alguna división, o la propia derecha se está dividiendo o quiere desmarcarse Keiko Fujimori del radicalismo de la otra agrupación que preside López Aliaga. No, para nada. Es obvio que son varios grupos políticos y cada uno tiene sus propias posiciones. Eso se manifestó en la primera vuelta, todos han competido entre ellos y eso no va a desaparecer. Pero ahora todos estamos unidos en función de defender la democracia, el libre mercado y de luchar contra el fraude. Y como tú sabes, Mávila, también otra de las irregularidades que hay es que esta decisión absurda del Poder Judicial, que por ejemplo, Keiko Fujimori no se puede reunir con Miki Torres y con Lourdes Flores, que estaban jugando un papel muy importante en la lucha contra el fraude. Lourdes Flores estuvo en el Campo de Marte, no podía estar junto a Keiko Fujimori, que estaba en la Plaza Bolognesi. Es decir, estamos realmente en una situación muy, muy complicada, ¿no? ¿Cómo entender que la OEA sea el organismo encargado de una auditoría cuando la propia OEA ha defendido las elecciones en nuestro país y las ha calificado hasta de ejemplares? Bueno, también dijo lo mismo al principio con las elecciones en Bolivia, ¿no? Y después cambiaron de opinión. En este caso, en el caso peruano, la OEA emitió inmediatamente, la misión de la OEA emitió inmediatamente un comunicado cuando recién empezaban a salir las denuncias del fraude, porque como sabemos, las denuncias del fraude han ido apareciendo en los días sucesivos al 6 de junio. Entonces, yo creo que es necesario que la OEA rectifique este comunicado apresurado que hicieron al principio de su misión de observación, y para eso se ha presentado la carta en Palacio de Gobierno para que el presidente Sagasti haga la gestión, y también hay esta delegación que está en Washington tratando de que la OEA
haga una auditoría al proceso electoral. Claro, hay un grupo de fuerzas que en efecto usted dice están reclamando la manera en que se ha visto el trabajo o en la que se ha comportado el Jurado Nacional de Elecciones. En ese contexto, ¿cómo interpretamos las declaraciones de Montesinos, estos audios en los que se habla de la posibilidad de conseguir el favor de los vocales en el jurado, de los miembros del jurado? Como han recordado algunos periodistas, no es casualidad que Montesinos haya aparecido en las elecciones de 2006, 2011, 2016 y 2021. Está silencioso durante 5 años y luego aparece en las elecciones. Esto es obviamente una maniobra de alguien, ¿no? ¿Y sospecha de quién es esa maniobra? Bueno, no sé, de lo que... ¿Quién puede beneficiarse? ¿Quién podría beneficiarse de una maniobra de esa naturaleza? Porque al jurado no se le hace ningún favor. Pone en tela de juicio su honorabilidad. A la señora Fujimori tampoco, que está del lado contrario. Uno podría decir de pronto más al jurado y más al proceso electoral en su conjunto. ¿O se genera un caos general? No, a los adversarios de Fuerza Popular, obviamente, ¿no? Porque las cosas que dice Montesinos presuntamente son favorecidas. ¿Y quiénes son los adversarios de Fuerza Popular en este momento? La izquierda, obviamente. Entonces, en este momento, esas afirmaciones de Montesinos pues, son absurdas, ¿no? Hay que pagar 1 millón por acá, otro millón por acá. Esas son ridiculeces que nadie en su sano juicio puede creer. Obviamente, este individuo está interviniendo porque tiene algún tipo de interés en perjudicar a los que critican, ¿no? Claro, difícil entender que Montesinos y la izquierda se puedan haber puesto de acuerdo para ventilar estas conversaciones y perjudicar a la señora Fujimori, digamos, ¿no? Es un poco... No, para nada. No estoy diciendo que se han puesto de acuerdo. Tú me preguntabas a quién beneficia. Sí. Beneficia obviamente a la izquierda. Ahora, ¿quién es el que coordina y hace estas cosas con Montesinos? No lo sé, eso habría que averiguarlo. Ahí quien tiene que responder es el gobierno, porque Montesinos está supuestamente en una prisión de máxima seguridad y él solamente puede comunicarse con determinadas personas, que no son con las personas que se han comunicado realmente, ¿no? Entonces, tratándose de una persona como Montesinos, es absurdo pues que le permitan comunicar con quien le da la gana, ¿no? Así es. Hay algo rarísimo acá. Sí, entonces, eso es, además, como usted dice, de pronto aparece Montesinos. Ya nadie se acordaba de Montesinos. Bueno, es imposible no acordarse de él cuando se ha vivido la historia, pero bueno, ahí está y ha sido un elemento también dentro de esta etapa final del proceso electoral. Ahora, la OEA ha aprobado una resolución de rechazo de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Esto en diciembre de 2020. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado una resolución en la que se rechazan las elecciones parlamentarias. Dice, unos comicios que según los países que apoyaron la medida consolidan al país como una dictadura. La OEA también ha exigido, por ejemplo, la liberación de presos políticos y ha puesto en duda la legitimidad de las elecciones de Nicaragua debido al reciente deterioro del entorno político y la situación de los derechos humanos, incluyendo el abuso de leyes y acciones para intimidar. Es decir, la OEA se pronuncia cuando entiende que hay problemas y cuando considera que no se producen elecciones libres y justas. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué la misma OEA, que ha sido parte de la veeduría de estos procesos, diría hoy que en efecto hay un fraude electoral? El señor Córdoba no lo pudo decir o afirmar o responder con claridad, dicho sea de paso un cuarto poder, cuando Melissa Pesquera le preguntaba. Dijo, existe la sospecha, pero no tengo pruebas y lo admito. Bueno, muy sencillo. Habría que preguntarse qué cosa es lo que dijo la OEA a principios de la década de 2000 sobre Venezuela. O sea, hoy día, más de 20 años después, la OEA dice que en Venezuela hay una dictadura, cosa que es evidente y que todos sabemos. Pero hubiera sido mejor que cuando empezaba el proceso dictatorial, que empezó también con una elección en el año 98, cuando empezaba el proceso dictatorial en
Venezuela, en el año 99, cuando Chávez lanzó la idea de la constituyente y vino todo lo que conocemos después, se hubiera pronunciado. Hoy día ya es muy tarde, pues, porque ese régimen dictatorial ya desapareció, liquidó, aniquiló a la oposición, ¿no? Entonces, habría que recordarle a la OEA también su propia historia, ¿no? ¿Por qué no al principio, cuando se está gestando este proceso dictatorial en Venezuela, no intervinieron? Y que miren a la luz de esa experiencia lo que puede ocurrir en otros países. De acuerdo. Quería preguntarle también por la respuesta de la carta enviada por la señora Fujimori o dejada por la señora Fujimori en Palacio de Gobierno, si ya se ha recibido alguna respuesta. Que yo sepa, no. Todavía no. Todavía no. No lo sé. Hay un artículo... Yo no sé. Bueno, lo dejamos ahí. Entonces, hay un artículo en New York Times, una columna que habla de la fragilidad democrática y se refiere al caso peruano. Dice, lo que sucede en Perú emblematiza muy bien lo que ocurre o puede ocurrir en un grupo de países de la región. Con el 100% de las boletas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Castillo tiene la mayoría de votos, con una diferencia estrecha. A pesar de haber asegurado que aceptaría y reconocería los resultados y de todas las promesas y ofrecido la marca Vargas Llosa como garantía, a pesar de las declaraciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, que han felicitado al país por celebrar elecciones libres de observadores internacionales, Keiko Fujimori insiste en denunciar un fraude desautorizando los procedimientos e instancias electorales oficiales, promoviendo entre sus seguidores la idea de que existe un engaño invisible, un delito que no se puede demostrar. Es una apuesta política que instala una falla de origen en el próximo gobierno y agita emocionalmente los peores fantasmas de una sociedad dividida y cuestiona la renuncia de Luis Arce Córdoba, de quien estábamos hablando algunos momentos, porque dice: la renuncia del señor Arce, autoridad electoral en el Perú, solo enturbia el proceso. Arce actualmente está siendo investigado por tráfico de influencias y corrupción. No olvidemos ese detalle. Lo que propone el artículo es que pareciera que hay también una manera de no reconocer las elecciones y buscar la inestabilidad de las instituciones, atacando a quienes deben ser los árbitros de estas contiendas. Si el árbitro cae en el desprestigio, pues nadie va a creer el resultado del partido. Bueno, es falso lo que dice ese artículo en el sentido de que Keiko Fujimori cuestiona. No es Keiko Fujimori, son muchos grupos políticos, muchos líderes políticos y el 65% de la opinión pública peruana, según la encuesta de Datum. O sea, no es Keiko Fujimori. Somos muchos los que cuestionamos eso. En segundo lugar, el señor Arce no es el que ha desprestigiado al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones se ha desprestigiado a sí mismo con toda esta comedia de equivocaciones que ha tenido en todo el proceso electoral, con estas decisiones durísimas para algunos partidos y blandísimas para otros, como por ejemplo para el señor Vizcarra o para la señora Boluarte. Entonces, el que se ha desacreditado es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ese artículo no está reflejando lo que ocurre en el Perú. No es cierto, como digo. Sí, una última pregunta, sí. No, antes de que nos gane el tiempo. ¿Y esa autoridad, ese organismo que se ha autodesacreditado, es el que va a dar el veredicto final? ¿Un veredicto que será acatado? Desgraciadamente, esa es la realidad del Perú. Es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero le pregunto como representante de una de las partes que, insistiendo en la pregunta, después de esos cuestionamientos, ¿podemos creer que Fuerza Popular acatará lo que diga el jurado? Bueno, esa es la única alternativa que hay. No existe otra. De acuerdo. Muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por haber participado esta noche del programa. Gracias. Muchas gracias, Amable. Gracias a usted. Muy bien, vamos a la pausa, señores. Vamos a la pausa, regresamos.